última conversación de esta Forbes Best Employer Week. Y precisamente veníamos hablando de los cambios en los paradigmas de los modos de trabajo, y si hay algo que también se está modificando es el tema de los talentos, la transformación de los talentos, la búsqueda de los talentos que se van a requerir a futuro. Y por ahí me interesaba empezar a hablar con Andrea de Randstad, que Randstad todos los años hace su estudio de marca empleadora. Y calculo que este año también debe haber tenido algunas particularidades, ¿no?, propias del contexto, y querías que me cuentes qué se transformó este año o qué particularidades tuvo ese estudio. Bueno, gracias Lorena. Todos los años hacemos nuestro research, este año también lo hemos hecho. Hemos tenido que reformular el approach y cómo compartir, dejando de lado el evento de Employer Brand Research que hacemos en la compañía, y hemos decidido transformarlo en una miniserie. Una miniserie donde nos proponemos destacar aquellas empresas que realmente han sostenido sus valores durante todo este proceso de crisis que estamos viviendo, que estamos atravesando. Son aquellas empresas que se han destacado en cómo manejar todas las dificultades que día a día se nos presentan, en cómo transitar la pandemia y cómo vamos a transitarla después de que termine, ¿no? Esta miniserie la estamos dando a llamar Tiempos de Talento, y Tiempos de Talento tiene que ver con que, bueno, necesitamos talento para atravesar la crisis actual, lo vamos a necesitar para poder transitar lo que va a dejar la pandemia, porque es realmente momento de poner en relevancia, de respetar y de hacer crecer nuestra marca empleadora, y por eso es que estamos compartiendo el panel aquí con Toyota, con Unilever, con Mercado Libre, 3 empresas que han demostrado claramente cómo es posible atravesar esta crisis inédita sin dejar de lado los valores troncales de la compañía, respetando la marca empleadora, respetando la esencia de las empresas de las cuales forman parte. Por eso quiero agradecerle a Natalia, a Melina y a Andrés que están aquí hoy compartiendo con nosotros. A grandes rasgos, Andrea, ¿qué impacto tuvo la pandemia en la marca empleadora? ¿Qué impacto no tuvo la pandemia en general, no? Bueno, creo que es la prueba ácida de la marca empleadora, ¿no? A partir de que el 19 de la noche escuchamos en nuestras casas que no íbamos a poder ir a trabajar al día siguiente y tenemos que mantener vivas a nuestras compañías, nos puso en el desafío del 20 de marzo, recuerdo esa noche, esa mañana, ¿no? Creo que todos la vamos a recordar, cómo nos levantamos y pusimos a prueba que podíamos continuar funcionando. Aquellos que podíamos hacer home office, aquellos que tenían que continuar trabajando en sus centros de distribución, en sus plantas, aquellos que no lo podían hacer. Entonces, la marca empleadora recibió su prueba más ácida durante esta pandemia, porque, de nuevo, puso a prueba que lo que decíamos, que lo que decimos como empresa, que lo que pregonamos, que cómo nos vamos a conocer en el mercado laboral, es realmente lo que somos, y es realmente lo que vamos a sostener frente a cualquier tipo de situación y crisis, aún frente a situaciones de alta complejidad, como podemos estar atravesando en estos momentos, no solo para operar, sino porque algunas de las compañías van a tener que pasar por reestructuraciones, y no se trata del dinero que esté involucrado, ni se trata de las cláusulas contractuales con las cuales nos manejemos, sino se trata de transparencia, de autenticidad, de integridad, de un diálogo humano, cercano, de conciencia social. Y estas empresas con las cuales hoy estoy compartiendo el panel han mostrado tener el talento esencial para transitar esta pandemia, no solo cumpliendo las expectativas de sus trabajadores y de sus candidatos, sino que aportando a la sociedad y a la comunidad donde llevan adelante sus negocios. Bueno, pero ahora no es momento de hablar de employer branding, ¿no? Asociando employer branding a momentos de expansión. En realidad es el principal momento donde vamos a poder mostrar
que nuestra marca empleadora es consistente. No hay una marca empleadora, una marca como proveedor, como cliente, una marca hacia afuera, una marca hacia adentro. Somos uno, transparentes frente a la sociedad, mostrando qué naturaleza de compañía somos, cuáles son nuestros valores, cómo queremos llevar adelante nuestros negocios, en crisis y fuera de ella. A ver, en lo inmediato se necesitó de toda esta construcción, la cual vos mencionás. ¿Cómo crees que a futuro se va a trabajar en marca empleadora, a diferencia de como tradicionalmente se venía trabajando? No, yo no creo que haya, bueno, primero hablamos mucho todo el tiempo del New Normal, ¿no? New Normal, New Normal, New Normal. La realidad es que no sabemos qué va a ser el New Normal, estamos en un proceso migratorio. A mí me gusta hablar de construir un normal mejor, ¿no? O algo mejor de lo que veníamos viviendo. Y en este punto, relacionándolo directamente con marca empleadora, creo que se redobla la apuesta que tenemos que hacer en el propósito que le damos al trabajo que realizamos. ¿Cómo linkeamos el propósito del trabajo que realiza cualquier tipo de trabajador en nuestras empresas con el propósito personal, con el propósito de impacto en la sociedad? ¿Cómo linkeamos los objetivos de la empresa con el propósito que tenemos cada uno de nosotros? Mira, si hay algo que observo que ha cambiado es nuestra relación con el trabajo. No nuestra relación con nuestros afectos, con nuestros amigos, queremos verlos, queremos abrazarlos, pero realmente nos planteamos algo muy diferente al momento de ir a trabajar. En el caso de Randstad, tenemos más o menos la mitad de la compañía en lo que se dio a llamar DISPO, ¿no? Podemos movernos, podemos ir a trabajar. Y hemos planteado el regreso voluntario en nuestras oficinas. Solamente el 32% de la población que puede hacerlo decidió volver, y solamente concurre a diario el 50% de ese 32%. Esto es por muchos factores, algunos pensar que es que todavía se tiene temor a estar contagiado, pero la realidad es que nos planteamos una forma muy diferente de relacionarnos con el trabajo para el futuro. Y tenemos que explorarla, y en ese explorar y conocerla vamos a poder construir una propuesta de valor donde propósito personal y propósito compañía se unan. Y para ir cerrando esta pregunta que me hiciste, cuando nos vamos a los datos duros de la investigación, vemos dos aspectos a mencionar. Uno casi propio natural del proceso en el cual estamos, un incremento importante en el factor de seguridad laboral. Queremos tener trabajo, queremos sentirnos seguros en nuestro trabajo, pero también un alto crecimiento del factor de flexibilidad laboral y de trabajo en casa, llegando a ratios que superan el 80%. Entonces, tenemos el desafío por delante de readaptar nuestra propuesta de valor a la nueva forma en la cual vamos a vivir, y tenemos el desafío como empresas, como ciudadanos, de construir un nuevo, mejor normal, no solamente un nuevo normal, algo que sea mejor y superador. La crisis ha puesto de relevancia todas las brechas sociales que existían en el mundo, y tenemos el desafío de contribuir con el pequeño granito de cada uno de nosotros, de nuestras empresas, en cómo construir un mundo del trabajo mejor. Estamos en un panel de empresas que rápidamente salieron con todo a entablar nuevos procesos, nuevas soluciones en esta pandemia, pero me interesa ver qué pasaba también puertas adentro. Y por ejemplo, me interesa saber qué pasaba en Toyota, ¿no? ¿Qué nuevas habilidades puso a prueba esta pandemia en cuanto al nivel de la dirección? Estás muteado, Andrés. Por eso lo pregunté, perfecto, empezamos bien. Bueno, buen día de vuelta. Bueno, gran pregunta. Como decía recién Andrea, nosotros el 18 o el 19 de marzo nos encontramos con una situación como se encontraron todos, y al otro día, o sea, fue el primer día de la vuelta en pensar cómo hacíamos para volver algún día que no sabíamos cuándo iba a ser, principalmente lo que era la producción. La realidad que yo creo que cuáles fueron las principales habilidades fue el manejo de la crisis.
Creo que habíamos tenido crisis en el 2009, en el 2012 con el tsunami de Japón, o sea, nos pasaron muchas cosas, pero la realidad es que nunca la habíamos sentido tan de cerca y tampoco con esa incertidumbre que esta tiene en particular. Entonces, si vos me decís, bueno, ¿cuáles eran las habilidades? Yo creo que fue el manejo de la crisis, tomar decisiones rápidas, pero no decisiones rápidas solamente por lo rápido de la decisión, sino que era tomar decisiones rápidas sobre cosas que no teníamos tanto conocimiento, con un montón de factores como era el gobierno, la intendencia, la producción y nuestra gente. Entonces, todo eso, teniendo en cuenta que Toyota es una empresa que quizás uno de los puntos más fuertes es cómo planifica, o sea, tiene todo un círculo de planificación, hacer y controlar muy aceitado. Y la planificación es muy importante. Bueno, hoy esa planificación, o en ese momento, esa planificación no la teníamos. Entonces, yo creo que la clave fue formar ese comité de crisis con un liderazgo fuerte, con Daniel Herrero como presidente, y con una comunicación muy, muy fluida entre las personas claves que iban a armar ese comité y esa salida de la pandemia, que de vuelta no sabíamos cuándo iba a ser, que finalmente para nosotros fue el 18 de mayo. Contaban quizás con la ventaja de tener la experiencia en Asia, en Europa, y poder prever algunos procesos quizás. Claro, ejemplo, o sea, cuando hablábamos de protocolo, bueno, ¿cuál es el mejor protocolo que podemos armar? Y obviamente nos venían protocolos de Estados Unidos, de Japón, de Asia, de todos los lugares, que había cosas que eran fáciles de implementar y otras cosas que no eran fáciles. ¿Cuál fue? Y quizás es un tema muy particular nuestro. Nosotros estamos en Zárate y empleamos a 6.000 personas, de las cuales cuando volviéramos a los 2 turnos, que fue justamente ayer, íbamos a tener que transportar a 2.300, 2.400 a la mañana y 2.300, 2.400 a la noche. Y con la mitad de la gente en cada colectivo, porque de vuelta, acá no hay transporte público, entonces la mayoría de la gente o viene en auto o viene con el transporte que pone la compañía. Bueno, eso, aunque no parezca, fue un gran desafío de cantidad de transportes, cómo los hacíamos, la logística, entrada, salida. Bueno, todo eso era una particularidad nuestra, que no tenía ninguna otra planta del mundo. Bueno, un poco fue adaptarnos a lo que venía de afuera y a la problemática nuestra, con lo cual sí, teníamos esa ventaja de que el mundo en algunos casos no había parado, o sea, Japón no paró nunca. Como ejemplo, sí tuvieron casos de COVID, pero lo fueron. Y bueno, finalmente nosotros podemos decir por ahora con orgullo que tuvimos casos y que la rueda siguió. Y Melina, en Unilever también debieron atender una demanda que se incrementó en todo lo que tenía que ver con higiene, cuidado del hogar, desinfección. Sé que se instrumentaron nuevos procesos productivos, pero para instrumentar todo eso requirieron de otras soluciones que hasta el momento por ahí no se conocían tanto en el mercado. ¿Querés contarnos un poquito de qué se trató eso? Dale, hola, buen día a todos, gracias Lorena. La verdad que nosotros trabajamos en 2 aristas súper importantes. La primera, y está bastante alineada a lo que contó Andrés, nosotros desde el día 1 que se pone el lockdown en Argentina, somos una empresa de productos esenciales, con lo cual tuvimos que poner en marcha todas las operaciones. A las 11 de la noche comunica al presidente en Argentina que había que quedarse en casa, y a la hora siguiente estaba entrando el turno noche para seguir produciendo. Entonces, pusimos un equipo multidisciplinario, como el que comenta Andrés, para hacer foco a que la rueda siga girando, pero también teníamos que empezar a prepararnos a que el contagio nosotros no lo podíamos evitar, sino que teníamos que ver cómo íbamos a seguir produciendo más allá de nuestro contexto. Entonces, ahí lo que hicimos fue trabajar mucho en protocolos de cuidado y de higiene dentro de nuestras operaciones y cómo ayudamos a cada uno de nuestros colaboradores a que respeten esas mismas normas en sus casas. Lo que nosotros teníamos que evitar era, nosotros podemos poner los 2 trackers, como contaba, los 2 transportes, como contaba Andrés, nosotros podemos tener delimitadas 2 metros de
no se mantiene puertas por afuera, la cosa se empieza a complicar. Y lo que hicimos fue también cambiar nuestro sistema de producción. Dijimos, bueno, ¿qué pasa si nosotros el 30% de nuestros colaboradores de la fábrica están en su casa para también dar descanso y cambiamos el esquema? Y ahí fuimos a hacer dos cosas también disruptivas. La primera fue la tradicional de tener un plantel extra, y ahí fuimos a trabajar con empresas como Randstad, como Adecco, como Manpower, para tener lo que necesitábamos, y las habilidades y las skills y gente preparada para cuando llegue el pico de la pandemia. Pero también dijimos, es un momento, a mí me gustó mucho lo que dijo Andrea, y es en este momento más que nunca, es cuando tenemos que hablar de marca empleadora y reflejar esa marca. Son las dos caras de la misma moneda, lo que hacemos vivir adentro de nuestra gente y lo que transmitimos hacia afuera. Entonces nos pareció que en este contexto generar procesos de reclutamiento también innovadores y que nos permitan mostrarle al mundo que hoy más que nunca las compañías tenemos que colaborar y no competir. Y acá cuento esto de, así surgió la idea de ponernos con General Motors a desarrollar un lugar donde tenemos plantas que geográficamente están cerca. Mientras ellos estaban teniendo que suspender gente, nosotros teníamos ese pico en la fábrica de jabones y de productos de limpieza. Entonces ahí es donde encontramos también esa sinergia. Entonces nos pareció que las dos cosas son importantes, los protocolos, pero también estar preparados para que la disrupción te ayude a dar el salto en la innovación y no a ralentizar todo. Usamos la pandemia como un acelerador de esto. Uh-huh. Y por otro lado, también Mercado Libre se vio en un momento con una demanda, creo que récord, si mal no estoy con los números, y supongo que todas las habilidades se habrán puesto a prueba en cuanto a los colaboradores, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que en ese primer momento necesitaron y por ahí no tenían y buscaron en otro lado, o que están construyendo con esta nueva realidad en cuanto a habilidades? Muchas gracias, Lorena, por la pregunta y por este espacio. Les cuento un poco. Nosotros desde el primer momento vivimos esos días, como compartían a Andrés y Melina, anticipándonos un poco. Nos fijamos 3 prioridades que arrancaron por allá y hoy, un tiempo después, continúan súper vigentes, que tienen que ver con cuidar la salud física y emocional de los colaboradores. En este momento es súper relevante. Mantener la continuidad de las operaciones con todo el desafío que compartían, porque hoy con nuestra operación estamos, como vos decís, brindando un servicio fundamental. Y por otro lado, contribuir a la sociedad y a la comunidad en este contexto tan particular. En ese sentido, te diría que donde vimos un principal foco es en todo lo que tiene que ver con el liderazgo. Y nosotros somos más de 12.000 colaboradores y tenemos cerca de 2.500 líderes, y lo que necesitamos fue apalancar ciertas habilidades en los líderes para que puedan gestionar de la mejor manera posible los equipos en este contexto tan particular. Así que te diría que pondría el foco en habilidades que tienen que ver con los líderes, con el liderazgo. Y en estas habilidades nosotros decimos que el COVID aceleró la era de las CO. Nada que no hubiéramos escuchado en otros momentos, pero que trajo una profundización, así como trajo una profundización en nuestro negocio, en los servicios de e-commerce y los servicios financieros digitales, ¿no? Y esta de las CO tiene que ver con principalmente co-crear planes de acción que permitan responder de manera rápida y de manera efectiva al contexto, como comentaban, en un contexto de incertidumbre. Así que acá contarles que una de las primeras cosas que hicimos fue armar un equipo, un comité también, que desde el momento cero estuvo analizando de qué manera ir respondiendo y tomando las decisiones para lograr estas prioridades que les mencionaba, ¿no? A modo de ejemplo, nos pasó como estaban contando, que si bien somos una empresa digital, que estábamos acostumbrados a hacer home office, la verdad que no es lo mismo hacer home office una vez por semana, como hacía el 65% de nuestros colaboradores, a trabajar en forma remota, de manera permanente, más del 90% de los colaboradores, y eso nos trajo un montón de desafíos, y pudimos acomodarlo y hacerlo de manera
de manera ágil, tuvimos que hacerlo, lo hicimos en menos de 24 horas, y acá traigo un poco otro aspecto fundamental en esto que hablábamos de estas habilidades de los líderes que tienen que ver con la comunicación. Esta otra de las ¿no? Comunicar con claridad y de manera efectiva. Y esto ha sido fundamental en estas épocas. Poder poner la voz, poder acercarnos de manera abierta, generar espacios de comunicación de ida y vuelta. Para que tengan algún ejemplo, una de las cosas que hicimos fue disponibilizar un bot. Un bot es un asistente virtual que funciona a través de la tecnología, con lo cual uno se conecta de manera muy simple en el celular, con toda la información necesaria, desde los protocolos, desde los cambios y las decisiones que íbamos tomando, desde mapear a las poblaciones de riesgos, hasta disponibilizar herramientas para el líder para que pueda gestionar de la mejor manera a su equipo, ¿no? Otro aspecto fundamental es contener al equipo, y acá necesitamos al líder. Entonces, continuando con esto de comunicar, por ejemplo, otras acciones que tuvimos que disponibilizar y que nos están dando mucha efectividad fue brindarle al líder también desde el momento cero guías para gestionar equipos en trabajo remoto 100%, pero también en situación de crisis, en un contexto que es totalmente diferente. Lo que hacemos acá también es permanentemente enviar algo que llamamos nachis, que son estímulos al líder semanales o diarios para recordar acciones que pueda hacer para lograrlo mejor y liderar de la mejor manera con sus equipos, como por ejemplo cosas simples como hacer un check-in semanal, como celebrar, como reconocer, como mantener enfocados los objetivos y revisar las prioridades con el equipo. En este sentido, para nosotros algo que ha sido muy valioso es poder medir. Estamos haciendo pulsos, empezamos cada una semana, después cada 2, y ahora lo estamos haciendo cada 3 semanas, donde medimos cómo está la efectividad de los equipos, cómo los equipos están percibiendo la empatía del líder y cómo están percibiendo ese liderazgo, cómo están viviendo las acciones y las medidas que Mercado Libre va tomando. Entonces, este input que llega personalizado para cada equipo, para cada líder, permite acelerar esta toma de decisiones, ajustar. Son tiempos de incertidumbre también que requieren mucha flexibilidad e ir tomando decisiones asertivas en función de cómo estamos viendo que están los equipos, que está el estado de ánimo, que está la efectividad y todo lo que queremos gestionar. Supongo y finalmente, que... sí. No, decime. No, decía, conectar con el propósito, que lo decía Andrea, es fundamental en este momento. Ser conscientes de que estamos facilitando que cientos de pymes puedan operar y que nuestros compradores reciban las cosas que necesitan en sus casas. Así que acá el liderazgo conectando con el propósito es fundamental. Y finalmente colaborar con la comunidad, que es la otra de las CO, y con esto redondeo, que en línea con la experiencia que contaba Melina, para nosotros fue súper valioso generar alianzas de empleo que permitan contribuir con los colaboradores, con las empresas y también con el Estado, que se beneficia de estas alianzas. Supongo que desde antes de la pandemia ustedes tenían un perfil de profesionales o de talentos que requerían a futuro, y que todo esto llegó para cambiarles completamente la cabeza. Hoy, ¿en qué talentos, en qué skills están pensando que tienen que tener aquellos colaboradores que se van a sumar a sus organizaciones a futuro? No sé quién quiere empezar, si quiere empezar Andrés. A ver, bueno, la realidad es que, mira, nosotros estábamos en un proceso, como decían, que dijeron las chicas antes, es como que todo se aceleró y con las, digamos, con las cualidades que teníamos en Toyota de trabajar y planificar y cómo nos acercábamos a los problemas. De hecho, siempre vengo diciendo lo mismo. Hay uno de los pilares en nuestra filosofía, que es el Genshi Genbutsu, que en japonés no es ni otra cosa que ir y ver el problema donde pasa el problema, con lo cual era un gran desafío cómo pasábamos de algo que veníamos diciendo es una de las cualidades o uno de los fuertes nuestros a, como decían las chicas, hoy el 80%, creo que salvo producción y recursos humanos, el 90% está teletrabajando desde la casa. Yo creo, si vos me decís pero estábamos en un proceso de cambio que todo esto lo agilizó.
Entonces estábamos evaluando cómo hacer para cambiar las competencias, o que íbamos a evaluar con nuestros líderes distintas competencias. Y la realidad es que ya pasamos a cambiarlas de un día para el otro. O sea, antes, y no quiero decir que la perseverancia no sea un valor en sí, y bueno, pero pasamos de valores, te voy un solo ejemplo, quizás de la perseverancia a la agilidad y la flexibilidad. Hoy, cuando nosotros teníamos una búsqueda, de vuelta, trabajar en Zárate era un limitante. Ahora si al candidato hoy hablas de que va a tener 2 o 3 días de home office, porque nuestra intención es volver a el nuevo normal, o un mejor normal, como decía Andrea, con el 50% de la gente, como máximo un 50% de la gente en la oficina, quiere decir que 2 o 3 días no estarían en la casa. Bueno, eso puede cambiar también los candidatos que podamos traer. De vuelta, era un limitante la distancia, y eso lo va a estar cambiando. Con lo cual, yo creo que hoy, al estar en una forma más digital, más flexible, con una nueva forma de trabajo, yo creo que agilidad y flexibilidad y serían valores que quizás antes, quizás no, definitivamente no los teníamos en nuestra, cuando hacemos los assessments de la gente, eso no existía, hoy ya existe. Melina, por tu parte. A ver, nosotros lo que nos estamos planteando, creo que hay una característica que puso muy en juego este contexto, y es la priorización como elemento clave de todo lo que se transcurre en ese después, ¿no? Digo, tener la capacidad de priorizar, saber qué cosas hay que dejar de hacer, qué cosas hay que, viste, definitivamente matarlas, y qué cosas sí necesitamos darle otro vuelco, es fundamental, porque en un contexto donde todo va a una velocidad exponencial, si no tenés la habilidad de saber priorizar y enfocar al equipo, creo que un poco lo que decía Natalia de cuidar la integridad física y emocional de la gente es clave. Y esto tiene que ver, la priorización ayuda también a bajar la ansiedad y decir, bueno, ¿qué es lo importante y cómo diferencio lo importante de lo urgente? Y lo que sí nos trajo también, nos empezamos a compartir, era, bueno, cuando nosotros tenemos claras las prioridades y pongo un proyecto sobre la mesa, en el modelo anterior nosotros estábamos basados de, para tal área yo necesito tales capabilities o tales habilidades o skills. Y ahora lo que decimos es, para este proyecto, ¿cuáles son las capacidades que necesitamos? Entonces, ahí ponemos a funcionar una rueda que va desde cómo rompo los hilos dentro de las áreas, y lo que estamos yendo a construir es una organización donde ya no estemos más pensados separados. Soy de finanzas, soy de recursos humanos, soy de marketing, soy de ventas. No, es pongo a disposición un equipo de gente atrás de una prioridad de nuestro negocio. Y así pasamos, y hay un ejemplo súper concreto que me parece muy relevante, es en Unilever una innovación tardaba 4 meses en estar en el mercado, lanzamos alcohol en gel en 30 días. Y de vuelta, después cuando me pongo a pensar, si lo pienso en esas habilidades más que atraviesan cada una de las áreas, también pienso en modelos diferentes de hacerme de esas habilidades, ya sea porque encontré una persona que tenía esa habilidad en marketing, en ventas dentro de mi compañía, entonces ahí hacemos un proceso de alocación dinámica de esos recursos, entonces no importa dónde está, sino lo sacamos de un lado para ponerlo en el otro, y después empiezan a tener otro sentido esta red de partnerships que estamos armando, ¿no? Que empezó con General Motors, ahora tenemos 2 más, pero que van a ser no solamente para buscar eso, bueno, vos estás parado y acá yo necesito porque tengo un pico, sino es que vos tenés esta habilidad, yo la necesito, ¿por qué no compartimos y después vuelve hacia vos? Entonces, ahí me parece que estamos ampliando el mapa de posibilidades. Y eso es bueno para la gente, porque le brindas una experiencia diferente, y ya también empieza a romper el paradigma de cómo van a ser las carreras del futuro. Yo ya empiezo a preguntar, o sea, la pregunta ya no es cuál es mi próximo rol, sino es qué otra experiencia voy a tener y dónde.
¿Será en Unilever? ¿Será en Mercado Libre para después volver a Unilever? No lo sé. Pero si nosotros como organización no nos empezamos a replantear estos modelos más disruptivos de desarrollo y atracción del talento, me parece que Y Natalia, claro. Y Natalia, para ustedes, ¿hay un mix de estas dos cuestiones? Sí, la agilidad y la flexibilidad y la colaboración que traía Melina son fundamentales. Quizás solo en nuestro caso compartir, nosotros tenemos un modelo de incorporación de talento, estamos creciendo mucho en los últimos años, venimos teniendo un crecimiento exponencial. Ponemos el foco en dos aspectos, en la cultura, que la persona que se suma a Mercado Libre pueda sumar a nuestra cultura emprendedora, a nuestra cultura ágil y flexible, y que esta persona, y lo que miramos es la agilidad de aprendizaje, el poder saber qué hacer cuando no sé qué hacer, porque justamente estamos en un negocio que tiene muchas de estas características de innovación, de disrupción, de crecimiento. En ese sentido, creo que esos aspectos nos jugaron muy a favor en este contexto, pues si yo hablo de nuestra cultura tiene mucho que ver con la agilidad, con la flexibilidad, con esto de la colaboración hacia adentro para lograr los mejores resultados y hacia afuera. Así que creo que lo que trajo es poder probar el valor que esto tiene en un contexto como este, y creo que estamos aprovechando mucho eso. Y incluso han sido tiempos donde hemos incorporado mucha gente y nos hemos encontrado con un desafío un poquito distinto al que compartían, que es cómo logramos en este contexto seleccionamos a las personas porque puedan sumar a la cultura, pero después transmitirles esta forma de hacer en un contexto que es distinto. ¿Por qué? Porque además de todos nuestros sistemas, para nosotros el encuentro en los espacios físicos, nuestros espacios, nuestras oficinas, transmiten mucho de esta cultura y tenemos muchos rituales que tienen que ver con el encuentro y con esta transmisión, así que hoy nos encontramos con un desafío en este contexto, en ese sentido, y de cara a cómo pensamos la nueva normalidad y pensando mecanismos que puedan reforzar esto. No sé, doy un ejemplo concreto. Para nosotros los viajes es un elemento importante, tenemos equipos en diferentes ciudades y países, y es un elemento que el líder utiliza mucho para transmitir cultura, para gestionar, así que nos vimos desafiados a encontrar una manera de mantener este ritual y de hacer estos viajes de una manera virtual, para poder conectar y seguir con estos aspectos que son fundamentales en este contexto y en lo que se viene. Lorena, ¿te puedo agregar sí, perdón, ¿te ¿te puedo agregar? Dale, te escucho. Sí, se abre un nuevo panorama para los postulantes, ¿no? Digo, porque hay una nueva necesidad por parte de las empresas y porque seguramente haya gente que quizás no creía que estaba capacitada para ingresar a una empresa como Unilever y hoy por sus habilidades blandas sí lo está. Se transforma también el mundo para los postulantes, creo. Sí, el mundo de candidatos se transforma porque se transforma el mundo del trabajo, ¿no? Y las expectativas que se tienen en relación al trabajo. Yo quería agregar, y creo que dar respuesta a tu pregunta, 2 puntos respecto a un cambio en las competencias, si lo miramos de candidatos o lo miramos de puertas hacia adentro de los que ya están trabajando, que es la capacidad de autogestión, sobre todo cuando tenemos equipos trabajando remotamente, y la capacidad de nuestros líderes de liderar a distancia, que nuestros líderes en su gran mayoría estaban acostumbrados a liderar con el equipo a la vista, ¿no? Alrededor. Sobre todo los líderes de campo, ¿no? Los líderes de la base de la organización. Entonces ahí hay 2 desafíos. ¿Cómo me autogestiono en el rol que me toca? ¿Cómo lidero sin ver? Y es una sensación y un aprendizaje absolutamente diferente. Y si vamos un poquito hacia la mirada de lo que puede llegar a pasar en una nueva construcción de modelo de trabajo, podemos llegar a pensar que básicamente los horarios no van a existir, van a casi a desaparecer mientras cumpla con tu objetivo, ¿no? Entonces, esta disponibilidad horaria que ahora tenemos como seteada, que es normal, nos levantamos, empezamos a trabajar a las 8:30, por poner un horario, ¿no? Ahora no hay muchos horarios, pero terminamos a las 6 de la tarde, esto no va a continuar siendo probablemente lo normal, y vayamos a cómo cumplo mis objetivos
cómo cierro mi tarea, y mi líder tiene que acostumbrarse a que no voy a estar las 8 horas disponibles, sino que voy a hacer mi trabajo en el momento que más adecuadamente a mí me sirva como trabajador y le sirva a la compañía, por supuesto, ¿no? Entonces, cómo autogestionarme y cómo liderar a distancia creo que son dos aspectos claves para los candidatos, nuevos candidatos, y para las competencias que tenemos que adquirir. Seguro. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Seguramente vamos a seguir conversando, esta es una conversación abierta, el trabajo se está transformando continuamente y ahora más que nunca, así que los esperamos en próximas ediciones. Por lo pronto, el próximo jueves vamos a tener la segunda jornada de esta Employer Week, 10:30 de la mañana, así que desde Forbes los vamos a seguir acompañando. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Lorena, y gracias a todos.